Buenas tardes, primeramente, profesor. El enfoque que voy a hacer en esta tarde es de acuerdo al grado séptimo y pues iniciamos en este momento. Primero que todo, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo han pasado la semana? Bien, bien. No, y ahora vamos a estar mejor todavía. Concerniente a la clase de hoy, vamos a tener un tema y de acuerdo a ese tema, pues vamos a estar desarrollando, primero que todo, la clase la vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas pues van con base al tema que les voy a hablar. Luego pasamos a la siguiente parte, que es estudiar cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Y luego cerramos con una serie de preguntas acerca del tema que estudiamos para ver cómo están o cómo asimilaron pues la temática de la clase. ¿Ok? Bueno, empecemos. Empecemos primeramente por preguntarles sobre el núcleo familiar de cada uno de ustedes. ¿Cuántos integrantes hacen parte de su núcleo familiar? Cuando les hablo de núcleo familiar me refiero a papá, mamá y hermanos solamente, ¿sí? No nada de abuelo, nada de abuela, nada de primo, nada de prima, ¿verdad? Nada de eso, ¿ok? Entonces empecemos por Shari. El número de integrantes que hacen parte de tu núcleo familiar. 3. Ajá. Ok. Vamos a hacer algo. Al estudiante que tenga mayor número de personas en su núcleo familiar, vamos a darle un premio. Y la persona o el estudiante que tenga menor número de integrantes en el núcleo familiar, también le vamos a dar un premio. O sea, el que tenga más y el que tenga menos. Entonces, allí tiene, ¿cuántos integrantes? 3 integrantes. Daniela, ¿cuántos integrantes hacen parte de tu núcleo familiar? O sea, ¿son cuántos en total? Ajá. No, solamente tu mamá, tu papá y hermano. 3. Bueno. Va un empate allí con Yamile. 4. Miércoles. 9, seguro. Bueno. Son muchos hermanos. Mamá y papá. 10. Miércoles. Ella fue la que ganó entonces. El que tuvo menos fue Daniela. No, Daniela dijo que ¿cuántas? 3. Quedaron entre ellas 2. Y el que mayor fue... No, pero vamos a tomar a Yamile. Yamile dijo que ¿cuánto? 4. Bueno, listo. Entonces, el de mayor, que fue Ivana, ¿cuánto fue? 9, ¿verdad? 9. Y quedó entre empate entre, ¿cómo que se llama? Entre Sharit y Daniela. Entonces, ya ahí sí lo reparten entre las dos. Ella se lleva su premio. Vamos a darle su premio. Este es tu premio. Gracias. Y ahí sí las reparten entre las dos. Pero no se preocupe que al final va a haber premios también. Claro, ese sí, si se portan bien. Si se portan bien, al final van a tener un premio. Listo. Entonces, seguimos con la serie de preguntas, pero ahora más que todo enfocado a nivel de Cartagena, ¿sí? A nivel de la ciudad. ¿Cuántos habitantes creen ustedes? Vamos un poquito más en el contexto histórico. ¿Cuántos habitantes creen ustedes que había en Cartagena en el año 1985? ¿Cuántos creen? Un número así tentativo, un número así, ¿sí? De lo que ustedes piensen de que la cantidad de habitantes que había en Cartagena en 1985. Yo sé que, bueno, aparte de Margarita.
Yo sé que ustedes no en ese momento ustedes no existían, ¿sí? En ese momento ustedes no existían. ¿Cuántos creen que habitantes tenía Cartagena para 1985? Un número así, un número así. 20 millones, dice Margarita. Bueno, ni siquiera en la actualidad hay eso. Ni siquiera Bogotá tiene eso. O sea, cantidad de habitantes había en Cartagena? ¿Cuánto le pones tú aquí, Cartagena? 800. ¿800 qué? 800 millones. Wow. Estamos hablando de que 20 millones se pasaba. Ni siquiera Bogotá tiene esa cantidad. Tú, Daniela, ¿cuántos creen que había en Cartagena? ¿Cuántos? 50.000 personas. Y tú, ya, mire, cuántas personas piensas que había en ese tiempo en Cartagena? 500 personas. Bueno, ni siquiera un pueblo tiene 500 personas. Bueno, les doy el dato para que los vayan ahí anotando ese dato importante. ¿Sí? Para 1985, Cartagena tenía una población, según el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, había una población de 563.948 habitantes. ¿Sí? 563.948 habitantes en Cartagena. No había 20 millones, ni había 800 millones. 563.948 habitantes. Sí, según el censo que se realizó para el mes de octubre de 1985. De paso hecho, les digo que recuerdo ese censo que se emitía mucho, digamos, en propagandas de esa época del 85, y había había una canción que salía que en el mes de octubre te voy a contar lo del censo 85. Entonces hablaba de ese censo. Bueno, anótala. Repito nuevamente, 563.948 habitantes. ¿Ya? Ahora, vayámonos ahora a tiempos más recientes aquí en Cartagena. En el año 2018, según el censo del 2018. Ya miramos la cantidad de habitantes que hubo en 1985. Ahora miremos la cantidad de habitantes que habían en el año 2018. ¿Cuántos habitantes creen ustedes que había para ese año 2018? Ya saben el dato de 1985. Ahora no van a decir que 100 millones ni nada de esas cosas, ni 30 millones, porque mira el dato que tenemos de aproximadamente 500.000 de personas. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos habitantes creen ustedes que había para el año 2018? ¿Cuántos crees que había ya? Mire, un dato así. 1 millón. Bueno, ¿y tú, Shari? ¿Cuántos creen que había? En el 2018 me refiero. O sea, más reciente, en el tiempo más presente. ¿Cuántos creen que había, Ivana? 1.150.000. ¿Y tú, Daniela, cuánto dice? 1.050.000. ¿Y tú, Shari, cuánto dice? 600, 700, 800, 900, 700. Bueno, según el dato del DANE, para el año 2018, había una población de 973.045, 045 habitantes. O sea, casi la que se aproximó fue, ya miré, con 1 millón, ¿verdad? 973.045 habitantes. De los cuales, mire esto, hay un dato también de porcentaje, ¿sí? Que un 48.1% correspondían a hombres y el 51.9% correspondía a mujeres. O sea, había más mujeres que hombres. Dato curioso, ¿verdad? Cierto.
en ese momento. ¿Cuál creen ustedes que fue el motivo de ese crecimiento? Miren, comparen en el 85 hasta el 2018. Mire el incremento que hubo de población, ¿cierto? Desde 1985, 563.948 al 2018, 973.045. Aunque bueno, contando también la mortalidad, la gente que murió y todas esas cosas. Pues, según el DANE, da esa estadística del 2018. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hubo ese aumento de esa población? ¿Por qué crees, Daniela? ¿Por qué se aumentó esa cantidad de mujeres comenzaron a tener más hijos, dice Daniela? ¿Por qué crees tú, Yamire, a qué se debió eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Los hombres y las mujeres fueron formando pareja y vieron más hijos. O sea, ustedes se van más que todo por la parte del aumento el aumento de la población se debió a que hubo más, digamos, personas que se unieron y entre hombre y mujer, lógico, y entonces se incrementó. Bueno, puede ser una de las razones, ¿verdad? Cierto, cierto. Pero según datos de ese mismo departamento, dice que haciendo un análisis de esa estadística del crecimiento, dice que más que todo se debió a la industria manufacturera. ¿Qué es la industria manufacturera? Bueno, se refiere a las empresas, las fábricas, ¿sí? Todas estas cosas. Y que personas que vivían en diferentes sectores, diferentes lugares de la región y fuera, en el caso de Cartagena, fuera de Cartagena, empezaron a emigrar hacia la ciudad. O sea, una migración, ¿sí? Un desplazamiento de esas personas que estaban allá en las áreas rurales, por ejemplo, o de otras ciudades también, vinieron a Cartagena por el auge o por el aumento de la industria manufacturera, de las empresas, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones que se dice. Y otra de las razones también, bueno, además de esa, el turismo, ¿sí? Se sabe que Cartagena es una ciudad turística, ¿verdad? ¿Cierto? Y que muchos habitantes o muchas personas extranjeras de diferentes lugares, no solamente de acá de la región, vienen acá a la ciudad, sino que también de muchas partes del país, ¿cierto? Y también de fuera del país. Cuando hablamos de extranjeros, no solamente nos limitamos a las personas que están en la región, ¿sí? La región, por ejemplo, costa atlántica, sino también aquellas personas que están en el interior del país y de hecho de otros países, en el caso, ¿cierto? De tu papá que viene de allá de Chile, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones, pero también yo añado una razón también en ese periodo, desde el 1985 hasta 2018, una de las razones también fue por el desplazamiento forzado, ¿sí? Personas que estaban en áreas rurales, por ejemplo, en los Montes de María, sufrieron el flagelo de la violencia, ¿sí? Mucha gente les tocó salir de esos lugares donde ellos habitaban, esos lugares de su hábitat, por causa de la violencia, ¿sí? Les tocó desplazarse a las ciudades, huyendo de la violencia, porque, digamos, fueron amenazados de esos sectores por diferentes grupos armados, ¿sí? Entonces, esos grupos armados los atemorizaron, los presionaron para que salieran de esas tierras y entonces les tocó salir de esos sectores, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones también por las cuales les tocó salir de ahí, de esa región. Entonces, seguimos. Ahora nos vamos a la parte de Colombia, ¿sí? A la parte de Colombia. ¿Cuántas personas creen ustedes que hubo en Colombia en el 1985? ¿Cuántas personas creen que hubo en el país en ese entonces? Un dato así. 30 millones, 40 millones, 50 millones. ¿Cuántos creen que hubo? No, en Colombia, en toda Colombia, 20 millones. En el año 1995. Digo 20 millones, ¿verdad? A nivel Colombia.
Listo. Bueno, según los datos, para ese tiempo hubo una población de 29.921.000 habitantes. ¿Sí? Entre esos 14.679 eran mujeres y 14.645, 14.679.273 de esos habitantes eran mujeres y 14.645.986 de esos habitantes eran hombres. Igualmente para el año 2018, había una población de 51 millones, para el año 2018 había una población de 48.258.000 habitantes. ¿Sí? 24.339.054 eran mujeres y 24.945.907 eran hombres. ¿Sí? Podemos ver la relación que hubo en ese momento, ¿verdad? O sea, mire digamos, el aumento de la población que hubo en ese periodo. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Pues sencillamente porque digamos, lo que va enfatizado acá es hablarles un poco de esa demografía. La demografía. ¿Qué es la demografía? Bueno, la demografía no es más que la ciencia que estudia las poblaciones humanas, ¿sí? Es la ciencia que estudia las poblaciones humanas. Eso es más que la demografía, ¿sí? En eso consiste la temática, ¿no? El concepto más bien de demografía. Entonces, con base en esta temática de lo que es la demografía, hay unos puntos importantes que digamos que tomaremos, y necesito una secretaria. Hazme un favor, Chari. Listo. Aquí vas a tomar, cada vez que yo te diga, vas a tomar una así. Bueno, la unidad que comprende es geografía humana, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que son la población, ¿sí? Eso es con base a la unidad. Y el tema que tiene que ver con demografía, el primer tema son los cambios demográficos a través de la historia, ¿sí? Es decir, esos cambios que han habido en el tiempo, ¿sí? Desde el origen del hombre hasta nuestros días. Y según datos dicen que alrededor de casi 6.700 millones de personas hay actualmente, bueno, hasta las finales de 2010. Dice que había una población de 6.700 billones de personas en todo el planeta Tierra. Fíjese la cantidad de personas que hay, y sobre todo las personas que han fallecido en mucho tiempo, y de hecho pues las que van también naciendo. Crecimiento, otro punto importante es crecimiento demográfico en la antigüedad, es decir, en todos los lugares donde hubo ese avance, ese crecimiento demográfico en diferentes lugares. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en Roma, ¿sí? Sobre todo en ese periodo de la Edad Media, que hubo pues un crecimiento bastante considerable de la población, ¿sí? Con relación a los orígenes en ese periodo. Muchos factores pues incidieron también en la baja población, porque hubieron guerras y todas estas cosas que se presentaron durante ese periodo, y a causa de esas guerras pues la población disminuyó, ¿sí? Entonces, en ese aspecto. Aquí miremos la población en la edad. La población en la Edad Media. Mirando acá un poco el texto, miremos acá un poquito rápidamente, ¿sí? de esa población en relación a la Edad Media, que es, digamos que es
Listo. La población en la Edad Media. Dice que el crecimiento demográfico durante ese periodo está relacionado con la expansión productiva, es decir, que en ese periodo empezó a haber producción y el incremento del uso de la tierra, ¿sí? A través de que el hombre empezó a usar bastante la tierra, hubo producción de la tierra, ¿sí? Más que todo en ese periodo las poblaciones eran más que todo rurales, se dedicaban al cultivo de la tierra. Otro punto son los cambios demográficos a raíz de la revolución industrial. ¿Se han escuchado acerca de lo que es la revolución industrial? Bueno, hablando un poco de la primera revolución industrial, que fue a finales del siglo XVIII, ¿sí? Que se dio en Inglaterra. Entonces, como les hablaba, ¿se acuerda que yo les hablé del crecimiento de la población en Cartagena a causa de la industria? Así, de esa misma forma pasó en la revolución industrial. Hubo incremento de la población en las ciudades porque muchas personas se desplazaban del campo a las ciudades, sobre todo donde habían las industrias. Entonces, por ejemplo, en el año 1900 se llegó a aproximadamente a 1.600 millones de habitantes en Europa, en el caso de Europa, ¿sí? Durante esa revolución industrial. Ya vinieron pues varios procesos de la revolución industrial y algunos hablan de una cuarta etapa de la revolución industrial en estos periodos posteriores. Pero hablando de 1789, 1790 se habla de la primera revolución industrial que fue producida allá en Inglaterra. Otro punto importante también de mencionar es el crecimiento demográfico actual, ¿sí? Y dice que después de la Segunda Guerra Mundial, usted sabe, la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, lo que se presentó, que mucha gente fue asesinada o fue muerta durante esa Segunda Guerra Mundial y pues la población se estancó. Las guerras, eso muchas veces lo que produce la guerra, produce estancamiento porque pues, lógico, pues la gente la mata, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX se presentó un incremento de la población, ¿sí? Hubo un incremento de la población. A partir del 1950 en adelante hubo un incremento de la población en la población mundial. Ese es el punto último, ¿verdad? Bueno, crecimiento demográfico después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos damos cuenta que esto de la demografía, pues es un tema bastante relevante a la hora de nosotros poder entender las diferentes poblaciones a nivel mundial y qué ha pasado con la población en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a la parte de... Listo, gracias. Ok, listo. Ahí tenemos esa parte de lo que es los puntos importantes acerca de estos datos demográficos. Ahora sí, mirando pues haciendo un análisis general de toda esta temática, ¿qué pueden decir ustedes acerca de digamos, lo que ha pasado en todo el planeta, qué ha sucedido en el planeta, de lo que hemos estado tocando, qué ha pasado en el planeta, a qué se debió ese crecimiento o ese decrecimiento o ese estancamiento de la población? ¿A qué piensan ustedes que se debió ese crecimiento de la población? O ese decrecimiento de la población, o esa disminución de la población. Las guerras, ¿cierto? Dice Shari que una de las razones por las cuales hubo decrecimiento de la población fueron las guerras. Y es exactamente, la guerra es uno de los factores que ocasionó que la población mundial se detuviera. ¿Y qué factor, según lo que estudiamos, permitió que la población aumentara? Bueno, las migraciones extranjeras, pero ¿qué ocasionó que los migrantes o las migraciones extranjeras vinieran, por ejemplo, a la ciudad? ¿Ah? La industria, exactamente. La industria permitió que muchas personas se desplazaran hacia la ciudad. ¿Y qué más en el caso de Cartagena, que habíamos hablado? El turismo. ¿Sí? Listo. Entonces,
con base en estos datos que tenemos acá, ya estamos listos para hacer un examen. No, mentira. Bueno, entonces, gracias por estar atentas a la clase y con esto pues culminamos este tema de hoy. Continuamos en la próxima con otro tema de acuerdo a la unidad número 7.